Los residentes de la parte noreste de la ciudad de Oklahoma informan de un ruido agudo e inquietante que los mantiene despiertos durante la noche. Mientras tanto, en todo el mundo, en Jerusalén, una antigua ciudad que ha sido testigo del ascenso y la caída de imperios, el cumplimiento de antiguas profecías y los caminos entrelazados del destino, hay una sensación extraña e inquietante en el aire. Algo es diferente. Hay una urgencia, un cambio que no se puede descartar. Las calles, tan familiares y llenas de historia, ahora parecen susurrar un mensaje sobre un futuro que ya no está lejano. Una profecía que una vez permaneció latente está despertando una vez más. Se está desarrollando un cambio cósmico y parece imposible ignorarlo. La pregunta es, ¿esto está sucediendo ahora mismo? Circulan rumores de que los líderes religiosos de Jerusalén han descubierto algo extraordinario, algo tan profundo que insinúa la posibilidad de que Jesús regrese durante nuestra vida. Al mismo tiempo, debajo del Monte de los Olivos, una actividad geológica inusual desconcierta a los científicos, lo que aumenta el misterio de este momento. Y hay una profecía que hace referencia directa a lo que se está desarrollando hoy. Ese día, sus pies se pararán sobre el Monte de los Olivos, al este de Jerusalén, y el Monte de los Olivos se partirá en dos. Los acontecimientos que tienen lugar en Jerusalén parecen estar preparando al mundo para algo monumental. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿está la humanidad realmente preparada para lo que se avecina o ya se le ha acabado el tiempo? Desde el Monte del Templo hasta el Monte de los Olivos, la gente de toda la ciudad vieja está presenciando algo sorprendente. Una figura brillante, parecida a un humano, aparece suspendida en el cielo, con los brazos extendidos, irradiando luz. Muchos dicen que tiene un parecido sorprendente con las representaciones tradicionales de Jesús. Otros, sin dudarlo, caen de rodillas, seguros de estar presenciando una manifestación divina. Esta visión llega en un momento de gran tensión en Jerusalén. La ciudad está plagada de agitación política, conflictos religiosos y profundas divisiones sociales. La gente está desilusionada, llena de ansiedad, insegura de lo que le depara el futuro. Y entonces, de la nada, esta impresionante visión en el cielo, imposible de descartar. Las reacciones varían ampliamente. Algunos lo ven como un llamado al arrepentimiento, una señal de que la intervención divina es inminente. Otros lo interpretan como un aviso, una indicación de que el juicio se acerca. Los escépticos argumentan que no es más que una ilusión óptica, un truco de luz o algún fenómeno natural inexplicable. Sin embargo, con miles de testigos reportando lo mismo, estas explicaciones están comenzando a perder credibilidad. Los líderes religiosos están ofreciendo sus perspectivas. Algunos abogan por la calma e instan a los creyentes a no sacar conclusiones precipitadas. Otros lo proclaman como un cumplimiento de la profecía, citando pasajes bíblicos que predicen señales en los cielos antes del fin de los tiempos, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Los hombres desmayarán de terror, temerosos de lo que vendrá sobre el mundo, Lucas 21, 25-26. Independientemente de si este evento es sobrenatural o no, su impacto es innegable. La gente se está dando cuenta de que algo profundo está sucediendo, ya sea con asombro o miedo. Jerusalén siempre ha sido una ciudad en el centro de la profecía, el conflicto y la fe. Ahora, una vez más, está en el centro de atención mundial, pero no por las razones que nadie esperaba. Este evento no trajo la paz, en cambio, ha traído más preguntas, un silencio pesado y una sensación palpable de anticipación. ¿Qué significa? ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Si este es un mensaje, es inequívocamente claro, algo se está desarrollando. Ya sea que el mundo esté preparado o no, las señales están aquí, y ya sea que decidamos reconocerlas o no. A medida que pasan los días, algo aún más extraño comienza a suceder en Jerusalén. Un zumbido profundo y reverberante comienza a llenar el aire. Es un sonido diferente a todo lo que nadie haya experimentado antes y parece venir de la nada. Comienza temprano en la mañana y la gente deja de hacer lo que está haciendo, mira a su alrededor confundida y se da cuenta de que todos los demás también lo escuchan. Un sonido bajo y vibrante que gradualmente se vuelve más fuerte, convirtiéndose en una explosión similar a una trompeta que resuena en el cielo. Pero no hay tormenta, ni aviones, ni explicación natural para el sonido. No ocurre una sola vez, se repite una y otra vez, a intervalos impredecibles a lo largo de varios días. El sonido se siente tanto como se escucha, sacudiendo ventanas, dispersando pájaros y dejando a la gente sacudida.
Los vídeos que capturan el fenómeno inundan Internet y generan teorías descabelladas. Algunos sugieren experimentos militares, otros apuntan a anomalías atmosféricas, pero ninguna de estas explicaciones se sostiene. El sonido está en todas partes y, sin embargo, parece venir de la nada. Como si esto no fuera lo suficientemente extraño, una densa y fría niebla comienza a invadir la ciudad durante la noche, espesa e inmóvil. Por la mañana, todavía se niega a levantarse. La visibilidad cae a casi cero en algunas áreas. Las calles se vuelven inquietantemente silenciosas a medida que la vida cotidiana se detiene. Se abandonan los automóviles, se cancelan los vuelos y la gente se queda en casa, no porque se lo digan, sino porque sus instintos les dicen que algo no está bien. La niebla es inquietante, acompañada por el eco ocasional de sonidos misteriosos, como si el mismo cielo estuviera gimiendo. Muchos reportan una extraña presión en el aire, una sensación de que algo está por suceder. Otros describen la sensación de ser observados, mientras que algunos afirman escuchar débiles susurros dentro de la niebla, palabras que nadie puede entender del todo. Este no es el pánico a la guerra o al desastre, es un miedo más profundo y existencial, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Una vez más, los líderes religiosos instan a la calma, pero los fieles no esperan tranquilidad. Las iglesias están repletas de fieles y la gente reza abiertamente en las calles. Algunos peregrinan a lugares sagrados, mientras que otros se quedan en casa, sellando ventanas, encendiendo velas y leyendo las escrituras en voz alta. Jerusalén está al límite, suspendida en una espesa niebla y un zumbido constante. Entonces, enormes nubes comienzan a formarse sobre la ciudad. En el cielo aparecen formas que se asemejan a alas, cruces y figuras humanas, moviéndose y cambiando. La gente se queda quieta, apuntando hacia arriba, en silencio ante lo que están presenciando. Los teléfonos graban el espectáculo, pero para muchos, ninguna cámara puede capturar la abrumadora sensación de asombro y pavor. Un hombre lo describió como si estuviera bajo el mismísimo ojo del juicio, incapaz de moverse, sabiendo que estaba presenciando algo trascendental. Estas no son nubes ordinarias. Los meteorólogos están desconcertados. Las formaciones se mueven en contra del viento y rayos de luz las atraviesan en patrones geométricos, proyectando una claridad antinatural sobre partes de la ciudad. Algunos dicen que la luz se siente cálida, otros dicen que es tan intenso que duele mirarlo. Nada de esto tiene sentido, pero todo parece un mensaje. No está claro si ese mensaje es de esperanza, una advertencia o algo completamente distinto. Pero lo que es innegable es la sensación de que algo ha cambiado. El tiempo mismo parece deformado en esos momentos, con días más largos y noches llenas de inquietud. Jerusalén está ahora a la espera de un acontecimiento que nadie puede predecir. El fenómeno no cesa. Cada día, los sonidos regresan, volviéndose más fuertes, más insistentes. Las explosiones, parecidas a trompetas, resuenan en la ciudad, recorren las colinas, rebotan en los antiguos muros de piedra y sacuden tanto los edificios como los corazones. No es solo ruido, es un acontecimiento, una fuerza que sacude el alma. La niebla se convierte en un elemento permanente. Llega todas las noches, espesa y fría, oscureciendo el antiguo horizonte de la ciudad desde el muro occidental hasta la cúpula de la roca. La visibilidad se reduce a meros metros. La vida como de costumbre se ha detenido. La gente permanece en casa, no porque se lo hayan ordenado, sino porque algo en esta niebla hace que el movimiento parezca peligroso. En este punto, la oración se ha vuelto comunitaria. La gente se reúne en plazas públicas, en las escaleras de las iglesias y en los tejados, mirando el cielo, esperando que se repita la visión que tuvieron días antes. Muchos ahora creen que la niebla y los sonidos están conectados con la figura en el cielo, una continuación del mismo mensaje divino. Y ese mensaje es cada vez más fuerte. Los líderes religiosos ofrecen diversas interpretaciones, algunos lo llaman una señal del fin de los tiempos, otros advierten sobre un posible engaño. Pero una cosa está clara, no se trata de un acontecimiento cualquiera. Los paralelos con las escrituras son demasiado fuertes para ignorarlos, el Señor hará oír su voz gloriosa, y mostrará el resplandor de su brazo, Isaías 30:30. El mundo está presenciando algo sin precedentes y es imposible ignorar las señales. Luego vinieron las nubes, a diferencia de cualquier fenómeno meteorológico que pudiera explicarse. Se formaron sobre Jerusalén, no como nubes ordinarias, sino como formas antinaturales que desafiaban la lógica. Durante horas,
quedaron suspendidos en el cielo, proyectando sombras extrañas y de otro mundo sobre la ciudad. Sus formas parecían alas, coronas y cruces, símbolos que despertaban emociones profundas y tácitas. Abajo, una espesa niebla se extendía por la ciudad, opacando la luz, pero arriba, rayos de luz solar brillante la atravesaban, iluminando partes seleccionadas de Jerusalén como si las iluminaran intencionalmente. No siguió ninguna tormenta, no llovió y no se ofreció ninguna explicación. Los meteorólogos estaban desconcertados. Admitieron que se trataba de un comportamiento de las nubes sin precedentes, algo que escapaba a su comprensión. Las imágenes, que rápidamente se compartieron en todo el mundo, mostraron exactamente lo que muchos ya sospechaban: no se trataba de fenómenos naturales. Eran algo más allá de la comprensión humana. La ciudad contuvo la respiración. La vida, que alguna vez estuvo animada a su ritmo habitual, se detuvo. La gente permanecía en el interior, en silenciosa reverencia o ansiosa anticipación. En los lugares de culto, los fieles se reunieron para orar en silencio. Las calles estaban inquietantemente vacías, un silencio silencioso reemplazó los sonidos habituales de la ciudad. Jerusalén ya no era el lugar que había sido. Se sentía como si estuviera en la cúspide de la revelación, su atmósfera llena de misterio. Esta tensión no se limitó solo a la ciudad. Informes de zonas vecinas, Belén, Jericó, Rala, revelaron sucesos similares. Los mismos toques de trompeta resonaron por las colinas, y una densa niebla se extendió por todas partes, extendiéndose más allá de las fronteras de Jerusalén. Lo que había comenzado como un evento local ahora parecía tener un alcance regional, tal vez incluso global. Los medios internacionales rápidamente cambiaron su enfoque y transmitieron imágenes en vivo del inusual fenómeno desde el corazón de Tierra Santa. Las imágenes de satélite mostraban formaciones de nubes geométricas y arremolinadas centradas alrededor de Jerusalén, patrones que ningún científico podía explicar. Los funcionarios del gobierno permanecieron callados y no hicieron declaraciones públicas. La falta de respuestas solo alimentó la especulación generalizada, y una creciente sensación de miedo comenzó a invadir la región. En Jerusalén, la anticipación era palpable. El tiempo mismo parecía distorsionado a medida que los días se mezclaban unos con otros bajo la niebla siempre presente. Los miembros de la Knesset, generalmente consumidos por asuntos políticos, se encontraron despertando a la misma hora, las 3 de la madrugada, como atraídos por alguna fuerza invisible. El suceso se convirtió en un patrón. Personas que nunca habían considerado la fe ahora se encontraron recurriendo a la oración, mientras que otros que antes habían sido escépticos ahora guardaban silencio, con los ojos fijos en el cielo. El pulso de la ciudad había cambiado, reemplazado por una conciencia colectiva de que algo más allá del control humano se estaba desarrollando ante ellos. En algunos barrios, los fenómenos se intensificaron aún más. Aparecieron finos y espeluznantes rayos de luz blanca, a veces flotando inmóviles, otras veces moviéndose lentamente por el cielo. Estas luces no se comportaban como ninguna tecnología conocida, ni aviones, ni drones, ni dispositivos de origen humano. Atraviesan la niebla, proyectando un brillo etéreo en las calles, las paredes y las personas debajo de ellos. Algunos los vieron como signos de protección divina, otros sospecharon que eran herramientas de vigilancia. Independientemente de su propósito, estaba claro que no fueron aleatorios. El aire, ya denso por la niebla, parecía llevar un gran peso de expectación. No fue el miedo lo que se apoderó de Jerusalén, sino una comprensión sombría de que algo había comenzado y nada volvería a ser lo mismo. A medida que las señales se hicieron más frecuentes, los cielos de Jerusalén permanecieron sin cambios. La niebla persistió, las extrañas luces continuaron y las explosiones como de trompetas resonaron una y otra vez. Lo que antes había sido un acontecimiento ocasional ahora se convirtió en una presencia diaria, como si la ciudad misma hubiera cruzado a otro reino, donde los límites entre lo natural y lo sobrenatural ya no estaban claros. En algunas zonas, la niebla se volvió tan espesa que la visibilidad se redujo a apenas unos centímetros. El transporte público se paralizó. Los negocios cerraron sus puertas. Las escuelas cerraron indefinidamente. Las otrora bulliciosas calles de Jerusalén ahora estaban silenciosas y desiertas. Pero esto no fue paz. Había una quietud, un silencio antes de que algo inmenso estuviera a punto de desarrollarse. Las explosiones también se volvieron más complejas. Lo que había comenzado como explosiones agudas,
parecidas a trompetas, evolucionó hacia sonidos en capas, piedras que subían y bajaban, casi melódicas, pero profundamente inquietantes. Algunas personas los interpretaron como un llamado a la acción, otros como advertencia. Pero no había ninguna duda sobre la intención detrás de ellos. Cada explosión parecía deliberada, como si tuviera la intención de transmitir un mensaje. La gente empezó a notar patrones, marcando las horas de cada suceso, las 3 de la madrugada, el mediodía, el atardecer, la medianoche. Sin embargo, a pesar de sus cuidadosas observaciones, no hubo respuestas. Los testigos informaron de nuevas formaciones de nubes en el cielo, no solo nubes, sino figuras, enormes formas luminosas que se asemejan a seres con alas, que se extienden a lo largo del horizonte. Aparecieron patrones en forma de cruz, cambiando y transformándose, disolviéndose y reapareciendo. Para algunos, fue una visión de asombro, para otros, fue una visión de pavor. Peregrinos de todo el mundo comenzaron a llegar a Jerusalén. Vinieron a pesar de la niebla, a pesar de la incertidumbre, atraídos por la convicción interior de que algo monumental se estaba desarrollando en la ciudad. Jerusalén se llenó de visitantes, muchos de los cuales caminaban descalzos, cantaban himnos, llevaban velas y oraban en voz alta. La fe y el miedo caminaban uno al lado del otro. Los líderes religiosos intensificaron sus mensajes, algunos proclamaron que las profecías se estaban cumpliendo ante sus ojos, mientras que otros advirtieron contra apresurarse a sacar conclusiones, instando a la gente a buscar claridad y evitar la histeria. Sin embargo, la sensación de urgencia era innegable. Era como si la ciudad misma estuviera al borde de algo definitivo, algo monumental. Entonces, tan repentinamente como habían comenzado los fenómenos, se hizo el silencio. Por primera vez en días, no había niebla, ni explosiones, ni luces, solo quietud. Pero en lugar de ofrecer alivio, este silencio solo profundizó la tensión, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración, esperando el siguiente capítulo. La gente se aventuró cautelosamente a las calles, esperando que los sonidos regresaran, pero no lo hicieron. En cambio, Jerusalén se sintió congelada en el tiempo, como si cada momento se prolongara indefinidamente. Cada pequeño ruido, el crujido de una puerta, el canto de un pájaro, parecía amplificado. Muchas personas se negaron a dormir, permaneciendo despiertas, mirando al cielo, esperando la señal que vendría a continuación. Cuando se acercaba el amanecer, ocurrió algo extraño. El cielo sobre Jerusalén cambió de color. El dorado pálido del sol de primera hora de la mañana se fue tornando gradualmente en un rojo intenso y antinatural. Este no era el suave resplandor del amanecer, era de un rojo intenso y pesado, que proyectaba un brillo inquietante sobre los edificios de piedra y las calles estrechas. Las sombras se extendían de maneras extrañas y antinaturales. La luz misma parecía extraña, casi artificial. La gente intentó capturar el momento en fotografías, pero las imágenes no lograron hacer justicia a la extraña atmósfera de otro mundo que se había apoderado de la ciudad. Fue una experiencia que había que presenciar, sentir y vivir para comprender verdaderamente. A medida que pasaban las horas, el tono rojo se intensificaba, hasta el mediodía, toda la ciudad estaba bañada por un siniestro resplandor anaranjado quemado, como si el sol se hubiera filtrado a través de una extraña lente. Algunos compararon la luz con la de un eclipse, otros dijeron que les recordaba el cielo antes de un incendio forestal, excepto que no había fuego, ni humo, ni causa. Los líderes internacionales comenzaron a emitir declaraciones. Los medios de comunicación transmitieron imágenes en vivo desde Jerusalén, que mostraban el cielo rojo surrealista, el silencio inquietante y las multitudes crecientes. La atención del mundo se había vuelto hacia Tierra Santa. ¿Fue este un evento natural? ¿O había algo más? Nadie tenía respuestas. Los científicos guardaron silencio. Los políticos fueron vagos. Los líderes religiosos seguían divididos. Pero entre la gente prevalecía un pensamiento: esto era solo el comienzo. El cielo se había calmado, pero la sensación de urgencia no había hecho más que profundizarse. Las explosiones habían cesado, pero el peso de la advertencia flotaba en el cielo rojo sangre. A medida que caía la noche, la niebla regresaba, más espesa y oscura que antes. Jerusalén desapareció bajo su manto opresivo. La espera había terminado. Algo estaba a punto de suceder. Lo que siguió fue una devastación, inexplicable, implacable y sin previo aviso. Jerusalén,
que ya estaba nerviosa por los extraños fenómenos en el cielo, ahora enfrentaba una avalancha de violentos desastres naturales. No se trataba de escaladas graduales, llegaron rápida, brutalmente y sin previo aviso. Comenzó con una tormenta, una que nadie había predicho y para la que nadie se había preparado. Nubes oscuras se acumularon rápidamente sobre la ciudad, y en minutos, el cielo se volvió negro. Los vientos se elevaron a velocidades antinaturales, arrasando las calles, arrancando árboles, rompiendo ventanas y arrancando techos de los edificios. La lluvia que siguió llegó a torrentes, inundó las calles y las convirtió en ríos en una hora. Los sistemas de drenaje colapsaron. Los vehículos fueron arrastrados y chocaron contra edificios. Las inundaciones repentinas arrasaron los barrios con una velocidad despiadada. El agua atravesó zonas bajas, inundó casas, sumergió calles enteras y dejó barrios varados. La gente trepó a los tejados, desesperada por un rescate que nunca llegó. Los servicios de emergencia se vieron abrumados y no pudieron seguir el ritmo del caos. La ya sobrecargada infraestructura de la ciudad comenzó a fallar. Los cortes de energía sumieron a distritos enteros en la oscuridad mientras la tormenta avanzaba. Luego vino el granizo. No pequeños perdigones, sino grandes piedras de hielo, suficientes para romper cristales y abollar vehículos. Algunas de estas piedras pesaban medio kilogramo y se estrellaban contra la tierra con una fuerza atronadora. Los hospitales se llenaron de heridos, mientras que otros ni siquiera pudieron obtener ayuda médica. Los teléfonos dejaron de funcionar. Las líneas de comunicación se cayeron. El pánico se extendió. Después de que las inundaciones disminuyeron, se produjo otro desastre. Los incendios forestales estallaron en zonas secas alrededor de la ciudad, y de alguna manera se encendieron a pesar de la lluvia. Enormes muros de llamas consumieron todo a su paso, árboles, edificios, vehículos, todo, incluso estructuras de piedra chamuscadas por el calor. Un humo espeso y negro se elevó hacia el cielo, oscureciendo el sol y envolviendo la ciudad en un manto de oscuridad. No fue solo destrucción, se sintió deliberado, como si los incendios estuvieran dirigidos, siguiendo caminos que desafiaban el flujo natural del viento. Los testigos informaron haber visto extraños destellos de luz en el cielo justo antes de que comenzaran las llamas, destellos que parecían relámpagos, pero sin truenos. Otros hablaban de columnas de fuego que se elevaban hacia el cielo y perforaban la oscuridad como flechas. Estos incendios no fueron un accidente. Se movían demasiado rápido, de forma demasiado antinatural, como guiados por una mano invisible. En medio del caos que había envuelto la ciudad, regresó la niebla, un espeso manto de niebla que se mezclaba perfectamente con el humo que se elevaba, sofocando el aire y nublando cada respiración. Era como si la propia atmósfera hubiera conspirado para hacer que la supervivencia fuera más desafiante. Respirar, que alguna vez fue un acto simple, se convirtió en una lucha. Aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse afuera describieron las sensaciones inquietantes, un sabor metálico en sus lenguas, un peso palpable en el aire y un silencio inquietante que flotaba debajo del ruido urbano habitual. La ciudad misma parecía gemir bajo la presión, como si el peso de la historia y las dificultades finalmente hubieran pasado factura. Jerusalén, una ciudad conocida por su inquebrantable resistencia, se vio incapaz de responder a las misteriosas fuerzas en juego. No se trataba de una mera guerra o malestar político, era como si la naturaleza misma se hubiera vuelto contra la humanidad, y detrás de ella, la gente pudiera sentir algo mucho más antiguo, mucho más poderoso y absolutamente indiferente a sus luchas. Para muchos, quedó cada vez más claro que esto ya no era resultado de una coincidencia o del azar. Tras la devastación de la tormenta, Jerusalén estaba irreconocible. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de vida ahora yacían enterradas bajo escombros, barro y restos de edificios que alguna vez habían sido símbolos de fuerza y resistencia. El transporte público había dejado de existir, autobuses volcados, líneas ferroviarias inundadas y carreteras aplastadas por deslizamientos de tierra provocados por la violenta tormenta. Los puentes se habían derrumbado, dejando a los vecindarios aislados, con miles de residentes sin acceso a recursos básicos. Los refugios estaban repletos de familias desplazadas, todas luchando por lo que quedaba. Los alimentos y el agua se hicieron cada vez más escasos. Los supermercados, que alguna vez estuvieron llenos de actividad, habían sido destruidos o saqueados en un frenesí de pánico.
Los hospitales funcionaban con energía de respaldo, abrumados por la gran cantidad de heridos, enfermos y aquellos que simplemente estaban desesperados por recibir ayuda. El personal médico, agotado por la implacable marea de sufrimiento, comenzó a quebrarse bajo la presión. La ciudad carecía de camas, suministros y, sobre todo, esperanza. El gobierno permaneció inquietantemente silencioso y no ofreció ayuda. Con los helicópteros en tierra, los aeropuertos cerrados y las carreteras intransitables, los residentes sintieron el dolor del abandono. Nos han dejado sobrevivir solos, comentó un residente, de pie en medio de las ruinas de su otrora orgullosa casa. Ante esta destrucción abrumadora, el pueblo de Jerusalén se unió. No para protestar ni exigir respuestas, sino para orar. Todas las apariencias de control que quedaban se habían esfumado, dejando la fe como única ancla. Luego, como para agravar el terror, llegó la segunda ola. Los temblores de tierra sacudieron los cimientos de la ciudad, no fueron lo suficientemente violentos como para derribar edificios, pero sí lo suficientemente poderosos como para agrietar el suelo, partiendo los muros y derribando lo que aún no había sido destruido. Jerusalén tembló y, con ello, se puso en duda la esencia misma de la existencia de la ciudad. Ya no se trataba de supervivencia, sino de significado. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué ahora? Algunos miraron al cielo en busca de respuestas, de la misteriosa figura que habían vislumbrado en el cielo días antes. Otros lloraron abiertamente en las calles, lamentando no solo la pérdida de sus hogares, sino también la pérdida de su sentido de propósito. Jerusalén había soportado guerras, asedios e innumerables luchas, pero esto se sentía diferente. Se sentía como si se estuviera desarrollando un ajuste de cuentas, una fuerza no solo destructiva, sino decidida y deliberada en sus acciones. En medio del humo, la niebla y la ruina, una verdad se volvió ineludible: Jerusalén ya no estaba en manos humanas. Y los desastres continuaron. Mientras la ciudad luchaba por recuperarse de la devastación inicial, apareció una nueva e inexplicable tormenta, que no se movía con el viento, sino que se formaba directamente sobre la ciudad. Era como si las leyes de la naturaleza hubieran sido suspendidas. Una densa y arremolinada masa de nubes se posó en el cielo, bloqueando el sol durante horas, hundiendo a la ciudad en una oscuridad antinatural. Los residentes lo describieron como una pesadez que iba más allá del anochecer ordinario, una oscuridad que parecía opresiva y antinatural. Las luces de la calle parpadearon y se apagaron. La temperatura cayó en picado y empezó a formarse hielo en las ventanas, a pesar de que aún estaba lejos de ser la estación para tanto frío. Los meteorólogos, desconcertados por el fenómeno, no pudieron ofrecer ninguna explicación. Anomalía, fallo en los datos y sin precedentes fueron las únicas palabras que pudieron reunir, términos que, aunque precisos, aportaban poco consuelo. Y entonces, como si la ciudad no hubiera sufrido lo suficiente, volvió a llover. Pero esta no fue una lluvia cualquiera. Lo que cayó del cielo fue una sustancia espesa y aceitosa que cubrió las calles, los automóviles y los edificios, dejando un residuo pegajoso que quemaba la piel y picaba los ojos. El aire estaba cargado del olor acre del metal. Los científicos se apresuraron a analizar la sustancia, pero se evaporó demasiado rápido para realizar pruebas significativas. Lo que quedó fueron las manchas en las paredes de piedra, un recordatorio silencioso del desconcertante descenso de la ciudad hacia la locura. El pánico se extendió por las calles cuando las cadenas de suministro colapsaron, el combustible se agotó y los cortes de energía se ampliaron. La gente hizo cola durante horas, esperando tener agua potable, solo para descubrir que incluso eso estaba contaminado. La violencia que siguió no fue el resultado del crimen sino de pura desesperación. Lo que alguna vez fue una Jerusalén unificada ahora estaba fracturada, dividida por el miedo. En medio del caos, ocurrió un hecho increíble. Una visión milagrosa en el cielo, una luz celestial, acompañada por un sonido inquietante, descendió sobre Jerusalén. Este extraordinario espectáculo se desarrolló en un momento de crecientes tensiones en Gaza, lo que se sumó a la confusión y la incertidumbre que se apoderaban de la región. Personas de todos los ámbitos de la vida, ciudadanos comunes, eruditos religiosos, científicos, observaron con asombro, luchando por comprender el significado del evento. Como si esto no fuera suficientemente sorprendente, surgieron nuevos informes, afirmaciones de que Jesús, junto a un ángel, había sido visto caminando por las calles de Jerusalén. Al principio, esas historias podrían haber sido descartadas como delirios, tal vez meros trucos de luz o histeria colectiva.
Pero los testigos presenciales juraron sobre la veracidad de sus experiencias. Jesús, dijeron, caminó entre ellos, irradiando una luz brillante y de otro mundo. Su rostro le resultaba familiar, el mismo representado en el arte sacro de todo el mundo, cabello largo, barba suelta y ojos que parecían traspasar el alma. Y con él descendieron ángeles, cuyas formas brillaban con divina majestad. A diferencia de los rumores anteriores sobre apariciones, esta vez hubo evidencia tangible. Vídeos y fotografías inundaron las redes sociales, provocando debates que se extendieron por todo el mundo. Incluso los escépticos más acérrimos se encontraron cuestionando la realidad de lo que estaban presenciando. ¿Qué significó esta visita? ¿Fue este el regreso profetizado de Cristo, como se predijo en las Escrituras antiguas? ¿O fue algo más, una advertencia, una prueba de fe o incluso un siniestro engaño? En el Monte de los Olivos, un lugar profundamente entrelazado con la profecía bíblica, se desarrolló un momento impresionante. El día había comenzado como cualquier otro, pero luego el propio cielo se transformó. Una figura luminosa, vestida de un blanco radiante, descendió del cielo. Los peregrinos que presenciaron por primera vez el suceso reconocieron inmediatamente la figura. Era un rostro que habían visto en íconos sagrados, un rostro conocido en todo el mundo. Jesucristo había venido. A medida que la luz se intensificaba, aparecieron más figuras. Ángeles majestuosos, brillando como estrellas, se unieron a la visión. El aire estaba cargado de una presencia divina. Algunos lloraron de asombro, otros se arrodillaron en oración. La noticia del evento se extendió como la pólvora, atrayendo a miles de personas a Jerusalén. Las fotos y los vídeos se compartieron a un ritmo sorprendente, lo que generó intensos debates en todo el mundo. Algunos lo descartaron como un engaño, mientras que otros señalaron fenómenos extraños del pasado que habían desafiado toda explicación. Y luego, después del evento celestial, Jerusalén fue nuevamente visitada por un fenómeno espeluznante. Era algo poco común en esta antigua ciudad, pero ocasionalmente, la ciudad experimentaba nevadas, una vista surrealista en un lugar tan a menudo asociado con la calidez del Medio Oriente. La tormenta de nieve de 2013, sin embargo, no se parecía a ninguna otra. Cubrió a Jerusalén con una gruesa capa de blanco, transformando la ciudad en una escena casi de ensueño. Mientras la nieve caía silenciosamente, un aire de misterio envolvió la ciudad. En la noche de la nevada más intensa, se vieron luces extrañas en el cielo, brillando como llamas celestiales sobre la ciudad vieja. Los testigos los describieron como orbes dorados, que se movían en patrones sincronizados antes de desaparecer en la oscuridad. La ciudad se había convertido una vez más en el lugar de acontecimientos milagrosos e inexplicables, y el misterio de Jerusalén se profundizaba aún más.